Buenas noches, Liz. ¿Cómo están? Buenas noches, queridos compañeros. Listen, Bienvenidos al buenas desarrollo de la noches. presente clase. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Licen. Hi, teacher. Buenas noches, Licen. Marjorie, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarles. Bienvenidos, compañeros, un gusto saludarles a todos. Hi, teacher. Buenas noches. Gia, mi querido alumno, bienvenido, un gusto saludarle. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto tenerles en esta nueva semana de clases, un gusto tenerles en las actividades de esta segunda unidad y estamos rapidito, hemos acabado la primera unidad, estamos ya en la segunda semana de la segunda unidad. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Así de rápido, sigan presentando ustedes los deberes. De hecho, ya en esta semana ustedes ya van a tener calificados, es máximo este día miércoles, ya tienen calificadas todas sus actividades, ustedes tienen que seguir revisando para ver las notas que ustedes han obtenido en cada una de las tareas. Así es que por favor, si es que de pronto tienen todavía pendientes, hasta el miércoles máximo está ya calificado. Así que por favor traten de presentar, más que sea atrasadito, traten de presentar bien hechito la tarea para calificarles y que no se queden nadie sin nota, que estén todos con las notas. Otra situación que ustedes ya saben que tienen ya activada el test de la unidad número 1. Creo que está desde hoy hasta el día jueves, está ya activado ese test, así es que ustedes pueden dar en el momento que ustedes tengan la oportunidad. Eso quiere decir, verán, el intervalo del desarrollo de la tarea, perdón, del test, es desde hoy hasta el día jueves, que tienen lunes, martes, miércoles, jueves, tienen para rendir ese test. Ustedes pueden dar en la madrugada, pueden dar en la mañana, pueden dar a la hora de almuerzo, en el momento que ustedes creyeren conveniente y obviamente que tengan tiempo. Traten de dar, eso es obligatorio. Este test sí es obligatorio. Si ustedes no dan los test, no cumplen con los test, ustedes van a tener dificultades al final, en el momento que ustedes necesiten completar todos los puntos para pasar al siguiente nivel. Así que por favor les invito a que sean responsables en todas las actividades que tiene la institución programada durante esta semana, sigan cumpliendo a cabalidad con todas sobre todo con responsabilidad todos los temas que se han planteado para el desarrollo de la presente clase. Iniciamos con el formato para recursos de aprendizaje tarea correspondientes a esta semana número 2. Estamos en inglés, el tema, la unidad número 2, que es vocabulary, que es vocabulario. El tema número 2, vamos a hablar sobre las prepositions, las preposiciones. Vamos a ver cuáles son cada una de las preposiciones y cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones. En las instrucciones ya saben que la parte remarcada de amarillo, esa es la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual. Para el desarrollo de esta tarea deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En relación a la tarea que ustedes tienen que hacer en esta semana, dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de tiempo. Tenemos during y tenemos for. Tienen que construir dos oraciones con estas preposiciones de tiempo. Obviamente, una vez que construyan las oraciones, estas tienen que ser español e inglés para que ustedes sepan qué es lo que están poniendo. Es parte también básica del desarrollo de la asignatura en inglés. La siguiente actividad dice, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones, de esta vez de lugar. Estas son preposiciones de lugar. Por ejemplo, tenemos la primera que es along, la otra segunda que es around y la segunda que es against. Esas son las preposiciones de lugar, las cuales igual tienen que construir oraciones, tanto inglés como español. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Un deber bastante pequeñito, apenas son 5 oraciones que tienen que hacer, 2 preposiciones de tiempo y 3 en relación a las preposiciones de lugar. Recuerden que todas las actividades son hechas a mano, tienen que ser claras, ordenadas y escritas para poderles comprender. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario.
Obligatorio, tienen que rotular la hoja de tareas de acuerdo al siguiente esquema, cumpliendo con toda la información pertinente. Esto tienen que desarrollar en la hojita de trabajo previo al desarrollo de la tarea. Eso es todo lo que ustedes se tienen que hacer para la presente semana. Deben leer las recomendaciones en relación a la gramática, ortografía, ordenación de ideas, el parámetro de entrega y obviamente la evaluación, el análisis en relación a la rúbrica de calificaciones, qué es lo que ustedes tienen que hacer, qué es lo que ustedes tienen que desarrollar. Al final, ustedes tienen la información para el desarrollo de recursos de plataforma, está en la unidad número 2. Vamos a ver las preposiciones, correspondiente a la semana 2, de fecha 3 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde hoy, 3 de abril. La fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Así que, por favor, sigan presentando a tiempo todas las actividades que ustedes tienen ya en su aula virtual activadas para que obviamente no se les recargue hasta el final. Eso en relación a la actividad. Vamos a ver, vamos a iniciar con el contenido, vamos a iniciar con lo que nos corresponde al desarrollo del material de apoyo. Y en este sentido, nosotros en pantalla, ustedes ya pueden observar, vamos a hablar sobre las preposiciones. Es muy importante que entiendan que estos elementos gramaticales cambian su significado y uso según el contexto de la oración. Por eso es importante revisar la forma de utilizarlos para evitar cometer errores a la hora de comunicarnos en inglés. ¿Cuáles son los tipos de preposiciones en inglés? Vamos a ver cuáles son las preposiciones. Tanto en inglés como en español existen las preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento. A continuación vamos a ver en detalle cada una de estas para que puedan revisarlo y observar cuál es la utilización y iniciamos con las preposiciones de lugar en inglés. En relación a las preposiciones de lugar en inglés, vamos a ver cuáles son, vamos a analizarlas, vamos a ver la preposición como tal, el significado en español, un ejemplo en una oración y obviamente la traducción de esa oración. Por ejemplo, tenemos la primera preposición que es above. Above se traduce, en su significado al español significa sobre, encima de, arriba. Cuando, por ejemplo, qué sé yo, tienen lentes sobre la mesa, tienen las llaves del auto sobre la mesa, algo que se encuentre sobre otro objeto. Ahí se utiliza above. Por ejemplo, tenemos en la oración her glasses are above the table. Sus lentes están sobre la mesa. Her glass, her above the table. Ahí tenemos la utilización, en este caso, de above, que está indicando que se encuentra, en este caso, se traduce sobre. Está sobre, en este caso, sobre la mesa. ¿Qué está sobre la mesa? Glasses, her glasses, los lentes. Ahí está. La siguiente preposición tenemos across. Across significa, o su traducción al español significa a través de, al otro lado o a lo ancho de. Esos tres significados están constituidos en across. Recordemos que las preposiciones no tienen un solo significado y siempre van a cambiar de acuerdo al contexto de la oración. En este caso, nosotros tenemos el siguiente ejemplo que dice, the yellow kite goes across the sky. Dice, la cometa amarilla va a través del cielo. Entonces, the yellow kite goes, en este caso, goes cross. Aquí tenemos qué es lo que está haciendo, por dónde está yendo. En este caso dice a través, ¿no es cierto? Entonces, eso significa ¿de dónde? De sky, de el cielo, de sky. Sky se traduce al español como cielo. Tenemos aquí un color, tenemos en este caso, si nosotros queremos analizar el contexto gramatical de la oración, tenemos este de que nosotros tenemos aquí, es un artículo definido y tenemos un color que puede ser, en este caso puede también ser un adjetivo, es yellow, kite, goes, en este caso, toda esta frase se traduce como a través de. Tenemos aquí otro artículo y tenemos un sustantivo común, en este caso que es sky, de el cielo. Así está constituido. Vamos al siguiente, es along, que se traduce a lo largo de.
En la oración dice, we walked along the beach. Caminamos a lo largo de la playa. Este along, ya saben, se traduce como a lo largo de. Entonces, qué sé yo, pueden ustedes decir, caminamos a walked along qué sé yo, de una habitación, por ejemplo. Puede ser, qué sé yo, muchas cosas ustedes pueden armar utilizando esta preposición. Vamos a la siguiente que es around. Around tiene tres significados. El primero dice cerca de, alrededor de, el segundo y por el tercero. Por ejemplo, dice, you have many trees around your house. Ya habíamos visto en The Family Tree que significaba esto traducido al español. Este es árbol, en este caso como está pluralizado significa árboles. You have, tienes, many, muchos, trees, árboles, around, alrededor, your house, de tu casa. You have many trees around your house. Tienes muchos árboles alrededor de tu casa. Against significa o se traduce al español como contra o en contra de, algo que está en contra de un, qué sé yo, de un movimiento, puede ser lo contrario de un movimiento. En este caso, por ejemplo, tenemos he bought against me. Aquí tenemos la utilización de against. Dice against me. ¿Qué es lo que dice? He bought, el voto, against me, en mi contra. Él votó, dice, él votó en mi contra. Ahí tenemos la utilización. At tiene un solo significado en el español y se traduce como en. Dice at, se traduce como en, por ejemplo, the meeting, lo que estamos ahorita de meeting, is at the second floor. La reunión es en el segundo piso. Dice. The meeting es la reunión. Is at, aquí tenemos una preposición de lugar, en este caso at indica en dónde se va a realizar. The second floor. Second se puede escribir la palabra tal como yo lo estoy pronunciando, second, o simplemente ustedes pueden utilizarlo tal y como está aquí. Se escribe el 2 y el complemento que es nd. Y ahí estamos indicando que es un número ordinal que está indicando orden. Entonces dice, the meeting is at the second floor. La reunión es en el segundo piso. Está dando una indicación, ¿no es cierto? Paint se traduce como detrás o detrás de. Por ejemplo, en la oración dice, the ladder is behind a tree. La escalera está detrás de aquel árbol. The ladder is behind that tree. Vamos al segundo website. Se traduce al español como junto a. Y tenemos la oración. En este caso, la oración dice, there is a policeman beside your car. Hay un policía junto a tu auto. There is a policeman beside your car. Está indicando junto a qué está determinando. Y aquí hemos podido ver la primera etapa en cuanto a las preposiciones del lugar. Así como estas preposiciones hay una infinidad, pero estas son las que más se utilizan. Above, across, along, around, against, at, behind, beside. Vamos a ver algunas más. Por ejemplo, below. Below, vuelta, significa debajo de. The mouse ran below your chair. El ratón corrió debajo de tu silla. The mouse ran below your chair. El ratón corrió debajo de tu silla. Entonces aquí tenemos la utilización below que está indicando por dónde corrió, en este caso el ratón, ¿no es cierto? Por debajo de. Entonces ahí tenemos la determinación. Beneath, que se traduce al español como bajo o debajo de, igual, casi parecido a below. Vamos a ver en la oración. The treasure is driving beneath the dog house. El tesoro está enterrado, dice, debajo de la casa del perro. Entonces ahí está indicando igual dónde se encuentra debajo de, lo que está debajo de un objeto. La siguiente tenemos between. Mucho se utiliza between, que significa entre. Dentro de la oración ejemplo podemos indicar the ball is between the two walls. El balón está entre los dos muros, dice. The ball is between the two walls. Aquí está indicando between, que está entre qué. Está entre qué objetos está, entre cuántos objetos está.
Entonces ahí estamos indicando. By significa al lado de o junto a. Por ejemplo, tenemos he was waiting by your house for 3 hours. Estuvo esperando junto a tu casa por 3 horas. Dice. He was waiting by your house for 3 hours. Ahí está indicando. Junto a qué estaba esperando en el tiempo. Close to, que significa cerca de. Aquí tenemos la determinación. Close to significa cerca de, que está cerca de algún objeto. En este caso, dentro de la oración dice, there is a bookstore close to the hospital. ¿Qué está indicando? Que la bookstore, en este caso la librería, está junto a dónde? Junto o cerca al hospital, ¿no es cierto? Dice, hay una librería cerca del hospital. There is a bookstore close to the hospital. Este close to está indicando que está cerca de. Y muchos nosotros podemos indicar con estas preposiciones cuando nos preguntan, qué sé yo, dónde queda, por ejemplo, dónde puedo encontrar una tienda de zapatos. Por ejemplo. Ahí nosotros podemos utilizar este close to, que está cerca a alguna actividad, algún otro local. La preposición in, mucho se utiliza in, por ejemplo, in the house, in the bedroom, in the room, qué sé yo, cuando estamos hablando de los lugares de la casa, podemos utilizar. Este in se traduce al español en y dentro de. Por ejemplo, dice, my mother is in my room. Mi mamá está en mi cuarto, dice, my mother is in my room. Entonces aquí está indicando este in, obviamente es una preposición de lugar y por lo tanto indica en dónde se encuentra. En este caso, ¿dónde se encuentra la mamá? En el cuarto. Y ahí dice en mi cuarto. Tenemos la siguiente, dice in front of, enfrente de, in front of. Facilito determinar cuando hablamos de front. Tiene un parecido igual, es decir, frente, frente a. Entonces dice in front of, se traduce al español como frente de. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. My best friend, mi mejor amigo, my best friend, lives in front of my house. Vive frente a mi casa. Mi mejor amigo vive frente a mi casa. My best friend, mi mejor amigo, lives, vive in front, frente of my house, frente de mi casa. Y aquí tenemos otra preposición de lugar que es of, que está ahí indicando de dónde, en dónde está viviendo en este caso. Obviamente eso vamos a ver más adelante. Inside, que significa dentro o en, algo que está al interior de algo. There is a coin inside the jar. Hay una moneda dentro del jarro. Entonces, ¿qué es lo que está? Siempre está indicando al interior en este inside, algo que se encuentre dentro. Por ejemplo, que si yo se olvidaron las llaves dentro del departamento, están las llaves dentro del auto, están las llaves dentro de la gaveta, qué sé yo, miles de cosas que pueden encontrar donde ustedes puedan utilizar inside como preposición. Tenemos la siguiente preposición near. Near significa cerca de. Por ejemplo, tenemos there were some bees near the baby. Había algunas abejas cerca del bebé, dice. There were some bees. Bees son las abejas. Near the baby, cerca del bebé. Ahí tenemos otra vez. Tenemos la siguiente preposición on, que significa sobre, en, encima de, algo que se encuentra en la superficie, sobre algún objeto. Por ejemplo, tenemos the butter is in the plate. Dice la mantequilla está sobre el plato. Ahí tenemos la determinación. ¿Dónde está la mantequilla? Obviamente sobre el plato. Opposite. Opposite es frente de o frente a. Por ejemplo, tenemos my bed in placed opposite of the window. Mi cama está colocada, dice, frente a la ventana. Está en contraposición, por decirlo así. My bed is placed opposite of the window. Entonces, la cama está colocada frente a la ventana. La determinación outside, que se utiliza mucho en el fútbol, el outside, es fuera o fuera de. Por ejemplo, dice, my dog's house is outside in the courtyard. La casa de mi perro está fuera en el patio, dice, courtyard. Entonces ahí estamos indicando, ese outside significa fuera de, por ejemplo, fuera de lugar, lo utilizan en el fútbol, el offside. Eso significa fuera o fuera de. En este caso, este outside estamos utilizando como una preposición en el cual estamos indicando dónde se encuentra un determinado objeto.
En cuanto a estos complementos de preposiciones, vamos a ver las últimas. Iniciamos con over, que significa encima de y sobre. Por ejemplo, tenemos we put the new kit over the bed. Pusimos el edredón nuevo sobre la cama. Over, ya estamos indicando que se encuentra sobre. Cuando ustedes utilicen esta preposición over, significa que algo está sobre o ustedes colocaron sobre algún un objeto sobre otro, está encima. Tenemos el siguiente under, en cambio, que es lo contrario de over, significa debajo de y bajo. Por ejemplo, tenemos everything is under control. Todo está bajo control, dice esta oración. Entonces, ahí está indicando que está algo bajo, está ya sostenido, está controlado. Tenemos la siguiente que es underneath, que es bajo o debajo de también, porque es similar al de arriba, under y underneath. En este caso vamos a ver un ejemplo que dice, there is a big hole underneath that pine. Hay un gran agujero debajo de esa pintura. Entonces está indicando qué es lo que se encuentra debajo de una determinada acción. Tenemos el siguiente, you pond, que es sobre, en, encima de. Por ejemplo, tenemos my dad placed the PC upon the desk. Mi padre colocó el computador sobre el escritorio. Dice, my dad, mi padre, placed the PC upon. Este upon ya saben que está encima de desk. Entonces ahí está indicando sobre que está colocado el computador. Entonces aquí tenemos nosotros la mayoría de las preposiciones en relación al lugar, en relación al lugar de que existe o que se está colocando un determinado objeto. Aquí hemos visto la mayoría de las preposiciones más utilizadas dentro de las conjugaciones o dentro de la estructuración de oraciones en inglés. Ahora vamos a ver, una vez que hemos visto estas preposiciones, vamos a ver la siguiente, las preposiciones de tiempo, en este caso en inglés. Ahora vamos a ver las preposiciones para indicar en el momento en que se realiza una acción. Por ejemplo, qué sé yo, alrededor, después del mediodía, alrededor de la tarde, qué sé yo. Obviamente todas estas, las que vamos a ver de aquí en adelante, son relacionadas directamente al tiempo en el cual se realiza, en la mañana, en la tarde, después de una hora, al siguiente día, todo lo que determine tiempos. En el tiempo ahí se utilizan las siguientes preposiciones que nosotros vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos about, siempre estamos utilizando en muchas oraciones, hemos utilizado esta preposición que es about. Ahí significa en español alrededor de o aproximadamente. Por ejemplo, the meeting is about 1:00 p.m. La reunión es alrededor de la 1 en punto p.m. En este caso está determinando qué? Está determinando cuándo se va a realizar la reunión, ¿no es cierto? El meeting, obviamente, está indicando especialmente en la tarde, después del mediano, p.m., pasado el mediodía. After es después. Por ejemplo, tenemos she come to school after 10:00 a.m. Ella vino al colegio después de las 10 en punto, desde de las 10 a.m. Ahí está indicando after. After es después. Around es alrededor de y aproximadamente. Por ejemplo, prácticamente cuando ustedes vean esta determinación que iniciamos así, prácticamente esta oración está conjugada en el futuro. Es con prácticamente aquí tenemos la conjugación del verbo to be o la forma del verbo to be en el futuro, que es el will be. En este caso tenemos, I'll be at home around 6:00 p.m. Estaré en casa próximamente, dice, a las 6 en punto p.m. Entonces dice estaré, está conjugada esta oración en futuro. Y obviamente también tenemos la preposición de tiempo, que en este caso es around, que es aproximadamente. No está seguro, está realizando una aproximación. La siguiente dice before. Before es antes de. Por ejemplo, dentro de la oración tenemos he used to arrive before dawn. Él solía llegar antes del amanecer. He used to arrive before dawn. Él solía llegar antes del amanecer. Entonces ya sabemos que ese before significa antes de. Se traduce como antes de. Está obviamente determinando una actividad en tiempo. Tenemos la siguiente beyond, que es más allá de. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. It is impossible to know what players
will be in the team beyond this season. Es imposible saber qué jugadores estarán en el equipo más allá de esta temporada. Está proyectándose igual al futuro. Dice, it is impossible to know what players will be in the team beyond this season. Ahí tenemos la utilización de beyond. Beyond que es obviamente dice más allá. Entonces, más allá de esta temporada, no sabemos qué es lo que puede pasar. Tenemos la siguiente by, que se traduce al español como por. Tenemos otra oración, igual conjugada en el futuro, que dice, I'll be there by morning. Dice, estaré allí por la mañana. Entonces está indicando algo que va a ser a futuro. Por ejemplo, yo puedo decir a ustedes, estaré en el colegio mañana, estaré allí mañana. Entonces ahí estoy indicando qué es lo que voy a hacer el día de mañana. Por lo tanto, tiene que estar conjugada con will be, en este caso, que es la forma del futuro del verbo to be. I'll be there by morning. Estaré allí por la mañana. During, que es durante, facilito, tiene casi un mismo contexto, tanto en el inglés como en el español. Ya se puede deducir qué significa esta palabra cuando hablamos de during. During es durante. Por ejemplo, tenemos he bought a painting during a travel to Spain. Él compró un cuadro durante un viaje a España. He bought a painting during a travel to Spain. Él compró un cuadro durante el viaje a España. Vamos a ver los siguientes. Tenemos for, que es durante, por. Tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos she was my roommate for 5 years. Ella fue mi compañera de cuarto durante 5 años. Dice. She was my roommate for 5 years. Entonces ahí tenemos for. ¿Qué significa for? Durante o por. En este caso es durante. El primer significado que se traduce al español. Past, y esta terminología ya habíamos visto en las horas, en el tiempo, cuando habíamos visto half past, por ejemplo, obviamente después o pasado significa, en este caso, cuando hablamos de preposiciones de tiempo, se traduce al español como después. Past significa después. Por ejemplo, vamos a ver for example, she has to work past or the departure time, que dice, ella tiene que trabajar después de nuestra hora de salida. Ahí tenemos qué es lo que tiene que hacer luego del tiempo después de. Tenemos la siguiente que es 6 significa desde. Por ejemplo, tenemos that restaurant has been their size in 58. Tenemos, dice, el restaurante ha estado allí desde 1958. That restaurant has been their size in 1958. Ahí tenemos la traducción de qué significa eso y obviamente tenemos la utilización de size. Este size obviamente siempre va a estar presente cuando ustedes, por ejemplo, se compran los jeans, cuando se compran y ustedes ven las etiquetas y especialmente hay una partecita de cuero que está en la parte de atrás del pantalón, ahí dice size y obviamente está un año. Eso quiere decir desde la fábrica, que es desde el año 1958, por ejemplo. O por ejemplo, la fundación del colegio donde ustedes están trabajando, que fue en 1998. Entonces ahí podemos poner size in 1998, desde 1998. Y así hay frases que dicen la mayoría de las empresas, por ejemplo, desde 1940. Entonces ahí se utiliza esta preposición de tiempo que se traduce al español desde. Entonces ahí tenemos size. Vamos al siguiente que es throughout, que es durante todo. Vamos a ver qué es lo que significa en una oración. He was sick throughout the summer. Él estuvo enfermo durante todo el verano. Summer es verano. Entonces ahí tenemos throughout, que significa durante todo. Esa es la traducción. He was sick. Sick es enfermo, algo de enfermedad, algo que le afecta al cuerpo. He was sick
aquí esta oración ya sabemos que está en el pasado. Tenemos el primero, el pronombre personal. Tenemos la conjugación del verbo to be en pasado, en este caso el was. Tenemos en este caso sick, que es un sustantivo en este caso propio. Sick, que significa enfermo o enfermedad. Drogout, que es una preposición de tiempo que significa durante. Tenemos un artículo, en este caso es el artículo de, y tenemos un sustantivo propio, que es en este caso una estación del tiempo, que es verano, summer. Entonces, de esa manera está constituida esta oración. He was sick, drogout the summer. Él estuvo enfermo durante todo el verano. Tenemos la siguiente, que es until, que se traduce hasta. Dice, we finished the class until 2:30 p.m. Acabamos clases hasta las 2:30 p.m. Entonces ahí tenemos la determinación. Tenemos en este caso until, que se traduce como hasta. Tuvimos clases hasta las 3, estuvimos esperándote hasta la 1 y qué sé yo, muchas cosas que ustedes pueden utilizarle en diferentes oraciones con esta preposición que es until, que se traduce al español como hasta, está indicando hasta qué tiempo estuvieron en un determinado lugar o realizando una determinada acción. Entonces, esas son las preposiciones de tiempo que hemos visto. Aquí hemos visto dos clases importantes de preposiciones. Hemos visto las preposiciones de lugar y también hemos visto las preposiciones de tiempo. Nos falta todavía una clasificación de preposición. Recordemos que de acuerdo a la estructura gramatical tenemos preposiciones de lugar, tenemos preposiciones de tiempo y en la próxima clase nosotros vamos a ver las preposiciones de movimiento. Cuando decimos que salga, que entre, que avance, esas son las preposiciones de movimiento, porque al sujeto le pone a caminar, le pone a moverse, como su nombre mismo lo indica, movimiento, desde un punto hacia otro. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en las siguientes clases. De esta manera, compañeros, son los temas que nosotros hemos visto. Hemos visto una tabla bastante extensa en relación a las preposiciones tanto de lugar y de tiempo, que son las más utilizadas dentro del idioma inglés. Así que ustedes van a ver más adelante en la utilización de una serie de oraciones, en la estructuración, estructurando una serie de diálogos que nosotros vamos a ver ya más adelante dentro de una serie de estructuras que ustedes tienen dentro de estas, por ejemplo, en la Introduce Myself, en la introducción de ustedes, la presentación personal de cada uno de ustedes. Ahí ustedes van a poder utilizar todas estas preposiciones. De hecho, vamos a hacer algunos ejercicios en los cuales ustedes van a poder poner en práctica toda esta parte de grammar que vamos viendo, la gramática que vamos viendo dentro del idioma inglés. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final y basado en los temas que hemos visto en esta hora de clase, son los temas que ustedes tienen para la tarea, el homework que tienen para la presente semana, el homework week, el deber de la semana. Sí, señoras y señores, de esta manera me despido de ustedes, deseándoles que pasen una Buenas feliz noches, noche. licenciado. Me despido de ustedes. Goodbye, teacher. Good night, students. Y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Next week. Nos vemos, señoras y señores.